Quiero hablarte en esta noche del Dios que tenemos, un Dios incondicional. Digan conmigo, incondicional. Un Dios sin condiciones. No, sin condiciones. Estamos hablando de algo que hoy es difícil de encontrar en el mundo que vivimos, ¿no? Porque, claro, la palabra condiciones, en principio una condición es el estado o la situación de algo o de alguien, ¿no? Por ejemplo, no sé, la condición física. ¿Cuántos están en buena condición física? Más o menos. De 1 al 10. 2. 8. 9. ¿Quién tiene un 9? Kun. Ismael, vamos todavía. Faltó Boje, el que se rompió el hombro, pobre, se está recuperando. Le hicieron un tajo de acá para arreglarle la clavícula, pobre. Oramos por Martincito. Pero bueno, uno se puede decir, bueno, a mí me decían, por ejemplo, estado o J, no sirve para ningún deporte, ¿no? Claro, uno dice, claro, qué sé yo, estado. Bueno, claro, las cosas también tienen un estado. Viste que en Mercado Libre pones estado nuevo, usado. ¿Cómo está el estado? Y gastado, como nuevo, joya, cuando venden un auto, flojito de papeles. ¿Cómo está el estado? Bueno, ahí anda el estado. Es lo que ves, ¿no? Viste que... Bueno, es el estado. ¿En qué estado? Ahora, cuando Dios nos elige, nos llama, cuando Dios se encuentra con nosotros, ¿mira el estado? No, ¿Dios qué dice? Dice la palabra, lo vil y menospreciado por este mundo escogió Dios. ¿No? Dios no se fija en la apariencia. El que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera. O sea que lo que uno cree donde puede ser aceptado o rechazado por el estado o por la condición, el Señor nos recibe por su inmenso amor. No pone condiciones. Uno no tiene que llenar un formulario, no mandar un Google Form, no, al cielo a ver si es aceptado para la beca del reino de Dios, ¿no? O para si es aceptado para entrar a las bendiciones que Dios tiene guardadas. No hay condiciones. No es para... Justamente la Biblia es algo poderosísimo en cuanto a que no discrimina, ¿no? Dice, Dios no hace acepción de personas, dice Santiago. El problema somos nosotros que hacemos acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Dios acepta al pobre y al rico, al blanco y al negro, acepta al flaco, al gordo, acepta a todo el mundo. O sea, Dios no tiene una limitación, no pone condiciones. Por eso decimos que tenemos un Dios sin condiciones. Eso es una buena noticia, ¿o no? En una sociedad tan discriminadora, ¿no? Que pone tantos peros y exclusiones, ¿no? Que es exclusivista. Dios es verdaderamente alguien que acepta a todos, a todas, a todo el mundo, lo acepta todes. Dios acepta a quien viene a Él, sin condiciones. Mucha gente no lo entiende esto. No, Dios es para gente buena. Dios acepta gente... No, justamente, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Le hablaba a los fariseos, ¿no? Porque justamente es lo que decía Jesús, porque lo criticaban porque se juntaba ¿con quién? Con publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores, con bebedores, con gente como nosotros. Se juntaba con gente que la sociedad rechazaba, pero a eso llamó Dios y los transformó. Justamente lo que hace el Señor es cambiar el corazón. No es que pone condiciones, sino que Dios hace las personas nuevas. ¿Amén? Es algo muy diferente eso. No es que Dios excluye, Dios acepta a todos. Por eso decimos que el amor de Dios es para todos. Es una declaración fuerte. En una sociedad donde se habla tanto de exclusión, inclusión, qué sé yo, pero en la realidad, en la práctica, hay mucha gente que sí se la excluye. Pero el amor de Dios es para todos. Así que tenemos un Dios tan amplio que no pone condiciones cuando nos acercamos a Él. Pero la condición no es solamente eso. Cuando uno habla de condiciones también es una situación de la cual depende otra. Por ejemplo, si se da esta condición,
ocurre lo otro, ¿no? Por ejemplo, condiciones para que uno pueda cumplir o recibir un derecho, por ejemplo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con abogacía, con el derecho, con las leyes, ¿no? Las condiciones que hacen que algo exista, ¿no? Por ejemplo, en un contrato, la condición que yo te dé mi casa es que vos me la pagues, digamos. Si vos me la pagás, no te la voy a dar. O sea, esa es la condición. Si vos no me pagás, no hay venta. O sea, hay condiciones que son determinantes, ¿no es cierto? O sea, que si no se da determinada condición, no se puede acceder a determinado derecho. O sea, tiene que haber una condición, pero no es la condición exclusiva de aceptar o rechazar, sino que son cosas que tienen que ver con lo que depende. Y acá también tenemos un Dios que nos llama a lo incondicional. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué me querés decir con esto, pastor? Claro, que Dios nos quiere hacer pasar a una mentalidad sin condiciones. ¿Por qué? Porque hablamos de 4 cosas. Número 1, libertad sin condiciones. Número 2, fe sin condiciones. Número 3, amor sin condiciones. Y número 4, perdón sin condiciones. Usted me va a decir, uy, ¿cuánto? Y lo primero que te quiero hablar es de la libertad sin condiciones. Esta semana me invitaron a una charla de un economista llamado Jeffrey Sachs, un economista que es consejero de la ONU en temas de desarrollo humano, en temas de desarrollo sostenible. Y él nos llamaron, se llama el Consejo Económico y Social de la Argentina, había diferentes economistas, autoridades de diferentes instituciones, del gobierno, de instituciones privadas, de las organizaciones de la sociedad civil, y estábamos ahí representando a la iglesia. Y una de las cosas que él dijo, con datos, mostraba charts, ¿no? Mostraba cuadros de la economía del país, informes respecto del PBI, de la deuda, de la escala de la deuda, y muchas cosas que mostraba decían, Argentina no está en una mala condición, objetivamente. Y yo no soy argentino, soy un economista muy respetado, decía, no está en mala condición hoy. Argentina tiene una buena condición para poder cumplir con sus obligaciones y crecer y desarrollar sus objetivos. El problema es, claro, porque todos parecía que nos estaba chamullando, o sea, hablando de zaraza, dijimos, nos está zaraseando, ¿no? Pero en realidad él mostraba lo que se llaman los fundamentals, los datos duros, y decía que el problema no es la actualidad. El problema de Argentina es el pasado. El problema es que los economistas de las organizaciones de riesgo, ¿no? Las que ponen el riesgo país, lo que ustedes ven, el riesgo país, creen que Argentina va a volver a defaultear su deuda. Por más que tiene la posibilidad de no hacerlo, pero están convencidos que Argentina, como ha fallado en el pasado, va a volver a fallar en el futuro. Y que ese es el gran problema que tiene el país. Que aún los mismos argentinos no creen que el país va a salir adelante. Es tremendo. O sea, él decía, si ustedes no están convencidos que pueden sacar el país adelante, ¿cómo van a convencer a los demás que van a salir adelante? Por lo tanto, si no hay confianza, nunca nadie va a darle una cuota de confianza al país. Claro, yo no soy economista, yo no entiendo todo lo que él digo, pero sí entiendo el efecto condicionante de un pasado. Tanto en un país como en una persona, como en una vida. Y cómo las condiciones pueden afectar nuestra libertad presente. Las condiciones de una vida determinada en el pasado. Y a eso me quiero referir con lo que hace Dios en nuestra vida para liberarnos de esas limitaciones y de esa esclavitud del pasado. Leía un escrito que hizo un autor que se llama Gabriel Rolón, un psicólogo que le gusta escribir cosas así, muchas veces cosas de corazón, y él hablaba hasta dónde nuestras elecciones son verdaderamente libres. Y me gustó porque él hablaba de que muchas veces cometemos errores en nuestras elecciones basado en una historia que se repite, ¿no? Como que volvemos otra vez a la misma situación. Y uno dice, ¿qué es lo que está mal para que me vuelva a equivocar? Pero no porque
fue una casualidad, sino porque me equivoco de la misma manera, en la misma forma. Y es como que tengo un patrón que me lleva, de conducta, que me lleva a repetir esa misma elección equivocada. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Está para una charla de café. De hecho, se puede charlar en los grupos, ¿no?, en la semana. ¿Cómo puede ser que muchas veces uno pueda estar condicionado en su manera de tomar decisiones? Y aún a veces inconscientemente. Porque lo que pasa es que justamente uno a veces, hasta que no le cae la ficha, no se da cuenta que no es completamente libre en lo que decide. Porque muchas veces está afectado por alguna situación de su niñez o alguna situación de sus fracasos anteriores o sus fallas o heridas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que hoy puedo decidir libremente y puedo decidir en la plenitud de todo lo que Dios me permite decidir, estoy condicionada por algunas situaciones del pasado que en realidad no es que hay condiciones que yo no puedo acceder a eso, es que yo mismo, por esas situaciones, me limito. No sé si me entienden. Es muy amplio el tema, muy complejo, porque nos puede llevar a temas que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, yo mismo no busco determinado trabajo porque me autoexcluyo, porque digo no es para mí, o yo no voy a poder sostener ese trabajo, o no voy a poder acceder a esa situación. O yo mismo, por alguna situación de mi vida particular, quedo atrapado como en una telaraña, condicionado justamente por cosas que no son visibles o barrotes de una esclavitud que no se ve. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Juan capítulo 8, Jesús nos dice algo que todos hemos leído, ¿no? Juan 8, 32, dice, entonces él dice, y conocerán la verdad, y la verdad, dijo el Señor, los hará como libres. Y el versículo anterior, también ustedes, dice, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, dice el 32, y la verdad los hará libres. Y el 38 dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan... No es ese, perdón. Bueno, el otro dice, y si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Se ve que era la anterior. Pero bueno, no está ahí. Dice así, si el Hijo os libertare, serán... ¿Cómo puede ser que me equivoque, no? El 36. Muy bien, ¿viste? Entonces del 8 pasé mal. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Esto de no tener la Biblia en papel es como que te... Por eso a mí me gustaba el papel, porque uno agarraba la Biblia. Te condiciona, ¿ves? Te condiciona. Así que el Señor dice, los que escucharon hablar de la libertad condicional, ¿qué es la libertad condicional? La que le dan a los presos cuando no terminaron de cumplir su condena, pero efectivamente después que cumplen 2/3 de su condena, dice el Código Penal que el juez puede, si tiene buena conducta, etcétera, etcétera, puede darle la libertad condicional. Condicional, porque si hace algo que no va, otra vez adentro, ¿no? Condicionada, está condicionada. Ahora, la libertad que Jesús nos dice, que nos da, no es una libertad condicional, no es una libertad a medias, no es una libertad que depende de esto, es una libertad plena. O sea que el Señor, esto a mí me chocó, o sea, me pegó fuerte cuando yo tenía 18 años, muchos saben mi historia, conocí al Señor, había dejado de consumir algunas drogas, y en ese momento decía, no, el que consumió drogas toda la vida es drogadicto. Lo único que hace es que no consume, pero es drogadicto. O sea, te ponían un mote como que ya sos un enfermo y nunca más vas a salir ahí. Y cuando yo conocí al Señor, leí la palabra, y la palabra del Señor, dada por Jesucristo mismo, tiene poder, ¿están de acuerdo? Y tiene poder aún sobre teorías científicas. Y la palabra de Dios dice que los que están en Cristo son sanos, son libres. Y si Dios te hace libre, te hace libre. Entonces entendí y acepté la libertad
de Cristo, la libertad que tengo en Cristo, y declaré en el mundo espiritual que era verdaderamente libre. Y así fue toda mi vida, creyendo en la palabra del Señor, que Dios me hace libre. Y no de una cosa, de todas las cosas que yo le pongo en las manos del Señor. Así que esto va para un vicio, pero también va para un pecado. ¡Wow, pastor, me está metiendo en un problema! No, estoy diciendo que la libertad de Cristo no es declarativa, es efectiva. Y que el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para vivir en libertad. Para vivir en libertad, para cortar efectivamente los yugos y las ataduras de este mundo. Jesús vino a hacernos libres. Es más, no solamente hacernos libres de pecado, hacernos libres de la condena del pecado, sino hacernos libres del mundo espiritual, de las ataduras espirituales invisibles, de los demonios, de las fuerzas de maldad. Jesús vino a poner en libertad a su pueblo. ¿Creen eso o no? Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra dice, te hace libre porque te da el conocimiento, te da la revelación. Por eso mucha gente que no conoce la palabra sigue en esclavitud por no recibir la luz que viene de la palabra. Y la palabra, por eso enseñamos la palabra y animamos a la gente a que lea la palabra. La palabra te hace libre, la palabra te da revelación. Y hasta que no te entra la palabra en el corazón, seguís atado muchas veces a situaciones que por alguna situación no podés entender. Ahora, justamente uno de los problemas que existe es que el legalismo, me estoy metiendo en un tema difícil, es una de las ataduras que viene a condicionar la libertad que Cristo nos dio. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, espero no haberme equivocado. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En realidad no está diciendo que estamos condicionados, sino que está diciendo que nos tenemos que mantener firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y que la única manera de volver a la esclavitud es por propia voluntad. Eso es muy diferente a vivir condicionado. Lo que está diciendo es, ustedes tienen libre albedrío y así como yo los liberé de la esclavitud, tienen la autoridad, porque tienen la libertad de volver a esclavizarse. Es una diferencia. Una cosa es que nunca sos verdaderamente libre y que siempre estás sujeto a la esclavitud, y otra cosa es que el Señor te hace libre y vos puedas volver otra vez a ser esclavo por propia voluntad. ¿Me entienden la diferencia? Entonces claro, usted me va a decir, pero pastor, eso es muy teológico, se me va de la... ¿Cómo puede ser? Hoy leía el nuevo presidente que fue reelecto de Francia, se llama Emmanuel Macron. Ganó el balotaje hoy, y leía que hoy él es muy supersticioso, no cree en nada, no cree en Dios, pero cree en la superstición. Entonces repitió todo lo mismo que hizo en las últimas elecciones. Saludó a las mismas personas una por una, hizo lo mismo, fue al baño a tal hora, fue a tal hora, hizo todo lo mismo creyendo que de esa manera iba a repetir. Y bueno, le salió bien, ganó las elecciones. Ahora, qué tremendo. ¿Alguno fue supersticioso alguna vez? ¿Alguno es? No diga, no levanta más. Pero bueno, antes de rendir un examen, ¿tengo que hacer 2 veces ir al baño? No. Antes tengo que ponerme la corbata así, tengo que ponerme tal traje, tengo que poner tal ropa interior. ¿No? Pero creyendo de que esa manera voy a aprobar el examen. Bueno, pero mucha gente hay supersticiosa así. Ahora, lo que yo no puedo entender es como si fui libertado por Cristo, todavía sigo siendo supersticioso. Voy a pasar, no, por la escalera no paso, a ver si me trae cosas. No, hago esto, no, un gato negro, me va a ir mal en el examen. No, ¿viste? Uno no puede creer. Ahora, ¿es una esclavitud, sí o no? Es tremendo. Por las dudas no lo hago. Toco madera. No, hago un montón de cosas que digo, no, bueno, yo no creo, pero bueno, ¿viste? Por las dudas, ¿viste? No sé. Eso es lo que dice, ¿no? No, se me rompió el espejo. No, tengo 7 años de maldición. ¿Viste? Todas esas cosas que están en la gente, y pastor, ¿cómo las sabe todas? Sí, bueno. Es así, pero el Señor te hace libre.
Digan conmigo, soy libre. El mundo dice que no cree, pero está esclavo de un montón de cosas. De apariencias, del qué dirán. Soy libre, pero tengo que cuidar. Uy, cuidado lo que digo. Ay, no. Uy, lo que va a decir la gente. Uy, lo que va a opinar fulano. ¿Soy libre o no soy libre? Sí, soy libre, pero bueno, viste, fíjate lo que dice esto y lo que dice el otro. No somos libres, entonces tiene razón en lo que decía Rolón. Uno está muy atado a un montón de condicionamientos. Que lo que diga la sociedad, que lo que opine fulanito, que lo que diga el pastor. A veces yo siempre digo, a la gente le predicamos que Cristo te hace libre, que Cristo te libera, que Dios no te condena, que no te acepta como sos, todo muy bien. Cuando viene a la iglesia le empezamos, bueno, tenés que hacer esto para las condiciones, tenés que venir a esta hora, tenés que vestirte así, tenés que... Pero como no era que me hacía libre, bueno, pero estas son las condiciones. No, hay un error. Dios no pone condiciones. Pero entonces es un viva la pepa. No es un viva la pepa. Hay códigos, hay reglas, pero eso no significa que uno va a ser aceptado o rechazado por eso. No son condiciones, no podemos vivir bajo opresión condicional en nuestra vida espiritual. Yo no puedo orar pensando de que si oro así voy a recibir más. No puedo condicionar mi vida, tengo que ser libre. En mis relaciones también. Vivimos muy condicionados, me hago amigo de este porque me conviene. ¿Cómo? Hablo con este porque me trae bendición. Me invita a tomar el café. No. Eso es interés. Así que, entonces tenemos un Dios sin condiciones, pero que nos lleva a una libertad sin condiciones. ¿Amén? Nos lleva a vivir una libertad sin condiciones. ¿Y qué significa? Que si fui libre no puedo volver a esclavizarme. Y si hay algo que se me fue en mi vida, ya sea emocional, mental, laboral o espiritual, tengo que cortarlo. Tengo que ser completamente libre de esos condicionamientos que yo mismo dejo que me vengan a condicionar. A veces es, como te digo, lo que diga una persona. La tengo que bendecir, pero no puedo dejar que eso me limite y me condicione mi vida espiritual. O lo que Dios quiere para mí. No puedo quedar bien con todo el mundo. Si es de Dios tiene que estar de acuerdo fulanito. Ni Dios logró eso. ¿Querés ser más que Dios? Ni Jesús pudo lograr que todos estén de acuerdo. O sea, Dios no lo puede hacer. Vos querés hacerlo. Que todos estén de acuerdo y te digan, muy bien lo que estás haciendo. Aplauso. Pero no sos libre. Sos una persona esclava de la opinión de la gente. Por favor. Pero usted quiere que yo sea un rebelde, pastor. Sí, rebelate un poco contra el sistema. Rebelate un poco contra el sistema. Bueno, pero los rebeldes la llegan más. No estoy hablando de rebelarse contra Dios, estoy hablando de rebelarse contra las normas y estructuras que a veces nos atan como fiambre. Sos libre. No sos libre porque esto no se puede. Aquello no, cuidado con este, cuidado con el otro. Y lo que dirán. Y no haces nada en la vida. Y el Señor te dice, yo te hice libre. Levantá las alas y volá. A vos te está hablando el Señor. No sé a quién, pero a vos te está hablando. Sé libre en el Señor. ¿Amén? Un joven necesita que alguien le diga eso. Un grande también lo necesita, porque el grande está más atado al que dirán, a esto, a lo otro, no a mi edad. Me acuerdo cuando hace poco fui a estudiar, no hace tan poco, pero bueno, cuando fui a estudiar a la universidad de vuelta y yo me sentía como yo a mi edad. Y una profesora me dijo, ¿pero qué edad qué? Y me quitó todos esos condicionamientos, ¿no? A veces uno se cree que a su edad nada, no estás condicionado. Si Dios te abre la puerta, dale para adelante. ¿Amén? Vamos todavía. Lo segundo, fe sin condiciones. La fe también a veces es condicionada. Uno no puede decir, yo creo sí, pero si tal cosa. Jesús lo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. La fe no es condicional. Miren, el versículo que a mí más me vuela la cabeza es Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice así. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar, más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Este versículo es tremendo porque, claro, cuando nos resume el libro de Hebreos, que el capítulo 11 que habla de la fe, justamente habla que la fe no es buscar todas las posibilidades y cláusulas para ver si yo puedo
¿no? Asegurarme lo más posible. Eso no es fe. La fe es creer y actuar. Si yo busco todas las seguridades de que si pasa, no, que Dios me muestre tal esto, tal otro, busco 400 confirmaciones para que no, eso no es fe. ¿Están de acuerdo? Yo quiero que todo, asegurarme todo. Bueno, nunca lo haces. Nunca lo haces. Porque la fe es arriesgarse en la palabra de Dios, obviamente, ¿no? La fe es caminar, justamente, camino en fe. ¿No? Camino en fe. ¿Qué significa camino en fe? Camino no por vista, dice la Biblia, no por vista. O sea, ¿qué es? Camino en fe. No le pongo condiciones a Dios. Señor, si vos querés que yo crea, si vos querés que yo haga tal cosa, dame tal otra antes. Eso no es fe. El Señor dice, probame ahora en esto, y entonces después te voy a vender. No, Señor, dame entonces yo después, asegúrame que voy a tener todo esto, entonces yo después te voy a servir. No, eso no es fe. Señor, mostrame esto, lo otro, y yo, entonces muchas veces llego a condicionar a Dios con la fe. Y esto es algo que va en contraposición de lo que es la vida espiritual. Es un tema que va de la mano con la libertad, porque una fe, si no es completamente incondicional, es una fe aguada. Es una fe no genuina, no es una fe completamente libre. Es una fe que está atada a las circunstancias. Es una fe que cuando no veo que está todo bien, entonces no hago nada. Es una fe que está a medio. Y después, justamente, la Biblia dice, el que pida con fe. Si no, no va a recibir nada. Porque es semejante a las olas que van y que vienen. Cuando habla de la sabiduría, Santiago, ¿no? Si van a pedir, pidan con fe. Porque si no pedís con fe, o sea, ¿y fe qué es? Y fe es actuar en fe. Es pedir, pero no esperar que estén todas las condiciones. Es, por ejemplo, decirle, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo fe que la pileta o la piscina se va a llenar de agua. Entonces le digo, Señor, tengo fe que se va a llenar de agua. Y el Señor me dice, ok, ¿tenés fe? Tírate. Bueno, Señor, voy a orar más. Señor, llename la pileta de agua y tengo fe que la vas a llenar. Bueno, amén, tírate. Hola, ¿tengo fe o no tengo fe? Entonces empiezo, ¿me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? Y le pregunto a uno al de al lado, ¿vos qué pensás? ¿Es de Dios que me tire o no? Y el de otro que no le importa nada dice, tirate, a lo sumo reventá. ¿Qué te va a pasar? Ay, bueno, yo conozco uno que no tenía fe y reventó. Gracias, che, ¿a vos quién te mandó? ¿El enemigo? Claro, porque uno dice, ¿qué es pero la fe? Bueno, la fe es tirarse. ¡Oh! Y el otro dice, ¿me tiro o no me tiro? Ay, ¿cómo me gustaría tener fe? Bueno, ahora, ¿qué es la fe? ¿La certeza? ¿La convicción? ¿Me tiro o no me tiro? Me tiro. ¡Ah! ¿Me tiro? ¿Hay que tirarse o no? Hay que tirarse. Pero si Dios te dice, tirate, tirate. Abraham salió sin saber a dónde iba. Yo no salgo de mi casa si no tengo el celular. Y Abraham se fue a la tierra prometida sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? A la tierra prometida. ¿Dónde? No sé, pero sé que voy a ir. ¡Estás re loco! ¡Estás re loco! Pero eso es fe. Es caminar en fe. No por vista, por fe. Sin condiciones. El Señor está hablando a algunos, ¿eh? Ay, Señor, mostrame todas. Ay, pero yo quiero saber. Para. Y además quiero saber, el agua, ¿qué temperatura va a tener el agua si yo me tiro a la pileta? Pero porque yo soy un poco friolento, Señor. Fíjate, si pasa los 35 grados para abajo, yo no, Señor, que tenga la temperatura tal. ¿Puedo poner el termómetro, Señor, a ver si el agua es la que yo quiero? Eso no es fe. Eso no es fe. O sea, eso es cualquier cosa, pero no es fe. Y el Señor dice, yo ando por fe. Y necesito gente que quiera andar por fe, sin condiciones. ¿Amén? Gloria a Dios. Lo tercero es el amor sin condiciones. Y acá es como que, wow, nos metemos en la verdadera esencia de Dios. Porque Dios es amor. Y Él de tal manera nos amó que envió a su Hijo y no puso condiciones. De tal manera que el amor de Dios es un amor incondicional.
Y a veces cuesta entender esto en un mundo donde todos son condiciones. No todos son condiciones. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 7. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tremendo. Dios no puso condiciones. El amor de Dios cubre todas nuestras faltas. O sea que el amor de Dios nos lleva a vivir una vida de amor incondicional. Ya te hablé de la libertad, te hablé de la fe, ahora te hablo del amor. Pero pará, pastor, Dios es el que tiene amor incondicional, no yo. Ok, vamos a leer Corintios 13. A ver, Corintios 13. Y ahí ya no habla del amor de Dios, dice el amor de Dios en nosotros. Dice, el amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor es incondicional. ¿Qué tipo de amor está hablando el Señor acá? Amor ágape. Es el amor que da sin esperar. ¿Es fácil encontrar amor ágape en el mundo? No. Todo es, te doy porque me das. A ver si te doy esto, no, te mido, porque si te doy y después vos no me das, pierdo. Y lo peor es que esto se lleva a las relaciones más profundas como un matrimonio, por ejemplo. Viste que ahora están los contratos matrimoniales previos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a casar, ok, ¿y qué condiciones le pone a la otra? Le dice el juez. Bueno, sí, que me cocine, que me haga lo otro, si no, me separo. Que no pese más de tanto, porque si no, me separo. Que tenga tanto... si gana más de tanta plata, si yo gano más de tanta plata, no le voy a compartir. Eso es lo que hoy se puede pactar en las condiciones matrimoniales, todo para que la gente se case. Es tremendo. Es como que, viste, cuando te tomás los votos matrimoniales, aceptás tal cosa, amarlo en la salud y en la enfermedad. No, ahí no, te dice. Bueno, es el amor. Es justamente el amor. No. Yo pongo mis... El amor necesitamos... No se puede vivir en un amor condicional todo el tiempo. En una sociedad donde todo se mide, todo es por intereses, no es el diseño de Dios. Dios nos llama, Jesús dijo, amen al enemigo. ¿Cómo amar al enemigo, Señor? Sí, porque al amigo lo aman todos los pecadores. La diferencia es cuando amás al enemigo. Ah, pero Señor, ¿cómo voy a hacer para amar al que no me ama? Justamente es el amor de Dios que viene en nuestra vida. Entonces tenemos la libertad de Dios en nuestra vida, tenemos la fe de Dios en nuestra vida y tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Es más fuerte este. Porque esto nos toca a nosotros, pero nos lleva a morir al yo y a recibir de Dios una fuente de amor para el mundo. El Señor nos dice, yo te amé sin condiciones, entonces vos amás sin condiciones. Yo te perdoné tus pecados, entonces perdoná los pecados de otros. Jesús dice, justamente, te amé para que ames, te mostré el amor, viví con el amor. Señor, ¿cómo hago? Bueno, recibílo de Dios. El amor viene del Señor. Lo que necesitamos es un bautismo de amor. Necesitamos que el Señor nos inunde con su amor. Por último, el perdón sin condiciones. Y acá hay un solo versículo, o dos versículos, Juan 8, 10 y 11. Cuando viene esa mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada, el Señor le dijo, entonces, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y el versículo 11 dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Tremendo. No le dijo, mira, tenés que hacer esto, esto y esto para que yo te perdone. Es perdón sin condiciones, sin límites.
No importa la magnitud del pecado, importa el corazón arrepentido, nada más. El que viene a mí no lo echo fuera. Es el perdón de Dios sin condiciones. Algunos dicen, pero pastor, si usted sabe quién soy yo todos los males que yo cometí, todas las personas que yo lastimé, ¿cómo yo voy a poder ser? Y yo mismo me autocondiciono para recibir el amor y la gracia de Dios. Eso es gracia, justamente lo que nos identifica. Somos salvos no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y Dios se lleva toda la gloria. Amén. Así que recibimos su perdón, que no depende de nuestras obras, número 1. Número 2, aceptamos su obra de amor incondicional y buscamos ese mismo amor para darle al mundo del amor de Dios a través de nuestras vidas. Número 3, creemos sin condiciones y limitaciones por su palabra. Y número 4, libertad. Somos libres en el espíritu de toda atadura. Amén. Libertad, fe, amor y perdón. Padre, gracias, Señor, porque nos haces verdaderamente libres. Gracias, Señor, porque nos llamás a una vida sin condiciones. Señor, yo he sido muchas veces autocondicionado por mi propia manera de pensar, por ser demasiado exigente conmigo mismo. Y vos me decís, ni yo te condeno, ¿por qué te condenás vos? Señor, ¿por qué yo quiero ser más exigente que tu mismo amor? Porque vivo en una sociedad que no entiende del amor sin límites. Vivo en una sociedad que no comprende del amor incondicional. Por eso, Señor, yo necesito de tu amor. Yo necesito que inundes mi vida de lo que viene de vos, de tus riquezas, sin límites, absolutas. En una sociedad donde todo es condicional, absolutamente todo está condicionado, vos me llamás a vivir una vida sin condiciones. Primeramente para presentarme delante de tu presencia y decirte, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor. Quiero vivir sin condiciones delante tuyo. Señor, no puedo vivir bajo los estándares de este mundo y de esta sociedad. No puede ser que después de tantos años de haber conocido la libertad en Dios, todavía siga siendo esclavo de condenación, de juzgar a los otros, de creerme alguien superior para marcar a los demás todas sus fallas. No puede ser que siga estando esclavo. No puede ser que sigas estando esclavo de prejuzgamientos hacia los demás cuando Dios te da un amor sin límites. Pero te pones en una caja de superioridad que este mundo te da y te olvidas de la esencia del amor de Dios y que Dios te dio una libertad para vivir en libertad y no bajo el yugo de esclavitud y de condena. Pero el diablo te ha metido en un pensamiento de prejuzgar, de ordenar todo lo demás. Y hoy el Señor te dice, basta de vivir así, porque esa no es el verdadero cristianismo, esa no es la verdadera vida que yo te di. Yo te di una vida verdaderamente en libertad, para poder amar sin límites, para poder cubrir multitud de faltas, para poder ver con el mismo amor que yo te amé a tu prójimo, para poder
ver la obra del Señor sin límites, para poder vivir una vida en plenitud, una fe sin condiciones. Te has armado de tanto legalismo, tanta estructura, te has armado de tantos preconceptos, has llenado tu mente de estructuras humanas y le has limitado el poder de Dios, has limitado el poder de la palabra de Dios. Y hoy el Señor te dice: basta, no vivas más en esclavitud, porque yo te hice libre para volar, para creer, para llamar cosas que no son como si fueran, para vivir en la vida sobrenatural del Espíritu, para poder ser llevado a un nivel superior. Porque no te puse condiciones, porque el llamado de Dios no es revocable, es irrevocable. Dios no pone límites, Dios no pone límites, Dios no da el Espíritu por medida. Dios te hace libre, mujer y varón, para vivir la plenitud de tu fe, para vivir el máximo de tu vida espiritual, para no estar condicionado a la apariencia, a la opinión de otros. No se puede vivir así la vida espiritual, no se puede vivir así. Hoy el Señor te da luz, hoy el Señor te da una capacitación sobrenatural. Oh bendito Espíritu Santo, Señor, suelto toda atadura, toda cadena, todo yugo se pudre. Señor, toda obra de tiniebla, de mentira, de engaño, para que no vivamos en la plenitud del Espíritu, para que no vivamos en la fe del Espíritu, en el amor del Espíritu, para que vivamos en una imitación humana de la fe. Eso es religión, una pseudo libertad, una pseudo fe, un pseudo amor, un pseudo perdón, una estructura imitando a lo espiritual. Es una estructura legalista, mentirosa, diabólica. Porque Dios nos trae en plenitud a la libertad, en amor completo. ¿Qué es el amor? Es dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué es el amor? Es perdonar sin esperar nada a cambio. ¿Qué es la vida de Dios? Es dar. Es el amor que viene de Dios. No es humano, es sobrenatural. Pero de eso estamos hablando, de un Dios sobrenatural. Dios te hace sano. Dios te hace libre, mujer. Dios te hace fuerte, varón. Empezaste con todo, pero te fuiste enredando en conceptos, en estructuras humanas. Y tu fe se fue apagando, tu amor se fue enfriando. Por eso el Señor dice en Apocalipsis: he visto que tus obras han sido buenas, pero te falta el primer amor. El primer amor. Dejaste el primer amor. Volviste a estar bajo esclavitudes humanas y el Señor te hace libre verdaderamente. Oh Dios, bendice a la iglesia, bendice a la iglesia. Quizás estás aquí por primera vez y nunca te hablaron de esta manera del amor incondicional de Dios, que Dios te acepta como sos, que Dios no te pone una cadena o una atadura, que esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Eso es lo que vende la religión. El Señor te hace libre y todo lo haces por amor, porque Él te cambia para vivir por amor. Oh Señor, bendigo a la iglesia, bendigo a tus hijas, bendigo a tus hijos, bendigo a las familias, bendigo a tus siervos, Señor. Señor, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo al pueblo en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, vamos, 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 vamos. Ponete de pie, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a adorar al Señor con nuestra fuerza. No vivir una vida de mediano nivel, de mediana, sino una vida plena en el Señor, una vida plena en Dios, una vida plena en Dios, sin ataduras, sin complejos, sin complejos. Señor, bendice a la iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, Padre. Cubrí sus expectativas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro libertad en esa persona, Señor, para poder alcanzar el máximo. Señor, bendice su hogar, su matrimonio, su casa. Todo lo que el enemigo planeó para mal, tú lo cambias para bien. Tú lo cambias para bien, Señor.